Continuamos en Comisión de Política cuando son las 11 horas 45 minutos. Teníamos programado conversar con Raúl Ramírez, un analista político radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en esto te doy la bienvenida en la radio FM Ya 91.3. Hola Raúl. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te voy a pedir si pueden levantar el volumen porque te escucho muy lejos. A ver, vamos a ver que levante el volumen, me pide ahora. Bueno. Ahora te escucho mejor. Bueno, Raúl, bueno, hace 3 meses que no conversamos, hace 3 meses que no hacemos radio, bueno, ahora iniciamos una jornada, estuvimos hablando con el director del nuevo diario de la radio y gracias por su concepto que ha dicho, que nos ha expresado sobre mi persona y sobre el programa y sobre la situación de nuestra provincia. Pero bueno, vamos al tema, ¿no? ¿Cuál es tu análisis político frente a estos acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Frente a un dictador que no tiene familia, que no tiene madre, no tiene hijo, y su indolencia hace que sea tan duro y tan déspota con el pueblo trabajador? Me refiero a Javier Milei. Bueno, nosotros hemos tenido ocasión el año pasado de hablar reiteradamente durante la campaña electoral y yo te he dado mi opinión sobre las perspectivas que se abrían con un eventual gobierno que luego se materializó por su victoria en el balotaje del gobierno de Milei, y creo que la caracterización que hacíamos en ese momento resultaba correcta. Se venían momentos muy duros para el pueblo argentino, que con un razonable disgusto ante la mala gestión del gobierno que encabezó Alberto Fernández, eligió a la oposición, sin fijarse qué proponía la oposición o con aquella ingenua reflexión que se decía de no va a hacer lo que dice. Bueno, está haciendo lo que decía. En algunos casos también la parte buena de lo que decía no la hizo. Por ejemplo, cuando decía que el ajuste lo iba a pagar la casta, esa entelequia que no terminó de definir nunca, y finalmente, como era de prever entonces, el ajuste lo paga el pueblo argentino. Y la entrega absoluta, que si no se ha materializado más claramente ha sido porque ha habido resistencias y porque todavía no ha podido llevar adelante en la integralidad su plan, pero que está bastante explicitado en el DNU y en la ley la famosa ley ómnibus que zozobró en el Congreso, pero que las ideas continúan siendo las mismas, como lo demuestra este nuevo ultimátum disfrazado de propuesta de diálogo para el 5 de mayo, que es más de lo mismo. Así que estamos en una situación extremadamente compleja, con las clases bajas sumidas en una situación de miseria prácticamente, y las clases medias acercándose a la pobreza velozmente, liquidando sus ahorros, y todo el país en una enorme incertidumbre, mientras están en riesgo los recursos naturales, están en riesgo la producción, y está en riesgo desde el plato de comida, la posibilidad de educarse, la posibilidad de tener salud, la posibilidad de poder diseñar un futuro para los argentinos. Esa es la triste realidad de este momento, que era lo que suponíamos que iba a pasar. Bien, y dime, este tema de la interna que tanto se comenta, que detrás de Milei el poder se radica en Macri, que debe ser el único interlocutor válido frente a las grandes corporaciones que intenta quedarse con nuestros patrimonios. ¿Cómo lo ves esta interna que se habla, que también la Victoria Villarruel, que es la representante del equipo militar encausado, procesado, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo observa? ¿Cuál es tu opinión de esto? Yo creo que pasaron algunas cosas que tienen que ver con sordo ruido que hay ahí adentro, pero que lejos están de definirse. Tengamos en cuenta que si bien el gobierno sumó a través de una especie de acuerdo informal a funcionarios que vienen del partido de Macri, no ha habido un acuerdo integral, que es lo que Macri le propuso en su momento a Milei, que Milei rechazó, y ese acuerdo eventualmente, por un lado, no evitaría ninguno de los males que estamos sufriendo, pero quizá le daría un tono más parecido a lo que fue la gestión 2015-2019 de Mauricio Macri, donde aún con todo lo malo que eso tuvo,
hubo algunos rasgos de racionalidad en el manejo de las cuestiones y algún tipo de acuerdos con opositores que son extremadamente acuerdistas, como por ejemplo los radicales de ahora, y que están en realidad siempre buscando, incluso en forma un poco desconcertante, cuando solo reciben agravios, insultos, insisten en la vocación de gobernabilidad y de diálogo, que resulta bastante, como te digo, desconcertante. Pero a medida que se va quedando claro que hay una serie de rasgos que parecen entrar ya no dentro del campo de la política y del análisis político, sino de las psicopatologías, se hace también evidente, en mi opinión, que el gran inconveniente que están sufriendo tiene que ver no solo con políticas que son agresivas para la gente, pero que aún hay un sector importante de la ciudadanía que no termina de reaccionar a la espera, una espera que poco tiene de racional, pero a la espera de que las cosas mejoren en un futuro más o menos cercano. Esos rasgos que tienen que ver con, o que no tienen que ver con la política, sino con conductas poco menos que demenciales del presidente Milei y de algunos miembros de su entorno, se van convirtiendo en un inconveniente que podría ser obviado, y en eso creo que está pensando Mauricio Macri, con un recambio que ponga a gente que esté más cerca del Congreso y menos de Cristoforo Jacob, por mencionar un instituto conocido en Salta, ¿no es cierto? Claro. En ese marco hay una apuesta de Macri a la vicepresidenta, hay diálogos. Por supuesto, el alcance de eventuales acuerdos no son conocidos públicamente y solamente pueden ser inferidos. Pero hay señales también de que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo como Mauricio Macri pretende, le suelten la mano a Javier Milei, incluso apuesten a su separación del cargo, que podría ser en el marco de un caos social o en el marco de los que prevé la Constitución. Hay tanto razones que están vinculadas con el mal desempeño de sus funciones, como aquellas otras que pueden estar con su inhabilidad moral para el ejercicio de la función que se le ha encomendado. Hay algunas señales que hablan evidentemente de algún tipo de acuerdo. Justamente cuando la vicepresidenta se adelantó a Patricia Bullrich en su visita a los gobernadores del norte argentino, y de esto deben tener buena información ustedes, porque la reunión fue allá, Salta, ella les sugirió que hablaran con Macri para tratar de destrabar la situación apremiante que sufrían. Y por otra parte, el vicegobernador de Chubut, Ignacio Torres, antes de plantarse frente al gobierno, también en el día previo se entrevistó con Mauricio Macri, que le dijo que él no podía darle soluciones, porque Milei no lo veía. Por lo tanto, por dos lados se va viendo una eventual entente, es decir, Macri abandone el apoyo a Milei y que sea Villarruel la elegida. Ahora, imaginemos que eso pueda ocurrir, también se abriría otro camino desconocido, porque si Milei tiene pocos legisladores propios que le respondan a él, sino de la Libertad Avanza, podríamos decir que Villarruel no tiene ninguno, así que también tendría que arrojarse en brazos de alguien para poder gobernar. Ignoramos cuál puede ser el alcance del proyecto de esta mujer, fuera de liberar a ancianos genocidas que están presos, y bueno, y eventualmente uno puede sospechar, porque esa fue al fin y al cabo la política que desarrollaron estos genocidas cuando ejercieron el poder durante el periodo de 1983, que a la represión violenta que ejercieron mucho más allá del enfrentamiento con las organizaciones armadas que los habían desafiado, y que cuando asumió ya en 1976 estaban prácticamente derrotadas, y extendieron su represión sobre todo a los sectores sindicales, a delegados, a los que podían molestar a los mismos que hoy están siendo beneficiarios de estas políticas económicas. Bueno, entonces eventualmente un gobierno de esta mujer seguramente seguiría también acatando esas convenciones que habitualmente ha tenido la derecha argentina de
ejercicio del poder absoluto en su propio beneficio y en detrimento de los intereses de los sectores del trabajo y en general de los sectores que representan los intereses del pueblo argentino. Me parece que esa es la caracterización general, pero es bastante misterioso cómo podría y con quiénes. No le sobrarían candidatos a ministros y a funcionarios. Digo, con quiénes desde el punto de vista de la apoyatura política para sostener eso, ¿no? Bien, Raúl, ¿y qué me podés decir qué actividad está haciendo Sergio Massa? Un poco está desaparecido del escenario. Alberto Fernández ha vuelto de su viaje de retiro espiritual que salió después del gobierno. También se habla mucho de la renuncia como presidente del Partido Justicialista para dejar en libertad a las autoridades partidarias para tomar decisiones. ¿Qué sabe de esto? Es un poco difícil analizar la posición de la oposición peronista y en general la de Campo la Patria a partir de los dos nombres que me das, porque han tenido un papel irrelevante hasta el momento. Creo que de Alberto Fernández no debe esperarse más nada. Efectivamente no ha renunciado a la presidencia del Partido Justicialista. Creo que debiera hacerlo hasta por una cuestión ética, porque si en el momento más dramático para el pueblo argentino, con el arranque del gobierno de Milei, no tuvo mejor idea que irse a pasear a España, obviamente, por otra parte, también en el ejercicio del poder demostró que ya no tiene, si alguna vez tuvo, no tiene nada que aportar. Claro que con la renuncia de él tampoco se remediaría mucho en la medida que el Partido Socialista no forme parte realmente de un proyecto opositor con un mensaje claro y que además asuma una autocrítica que tenga que ver con la decepción y la defraudación de las expectativas que generaron en sus votantes y en general el pueblo argentino, que ha sido también eso, quizá la puerta de ingreso a este proyecto demencial que es el que nos está agobiando en este momento del gobierno. Una deserción de ese tipo del peronismo, porque más allá de que uno puede decir si fue más o menos peronista el gobierno de 1923, la verdad que lo hizo con el sello del peronismo y quizás no digo por primera vez, porque con el menemismo pasó, pero con otras características que quizás sería largo analizar ahora, si querés lo hacemos en otro momento. Esta vez fue una defraudación absoluta, una decepción total, y como veníamos por otra parte de otra decepción con el gobierno de Cambiemos en el ciclo 2015-19, y representaban, porque por otra parte con Cambiemos estaba el radicalismo, es decir, toda la política tradicional argentina estaba en crisis. Este caradura que nos gobierna ahora aprovechó eso para hablar de la casta, que estaba todo podrido, que había que hacer todo nuevo, y ganó con ese discurso para inmediatamente poner a la verdadera casta, que es la casta económica, la casta social, la casta oligárquica, y a la mayor parte de funcionarios que han tenido un largo pasado por gobiernos que hicieron tremendos males al pueblo argentino en el pasado, y que ahora se forman una especie de selección de lo más granado de todo eso, que es lo que está gobernando con Milei. En ese marco, entonces, yo creo que la situación del peronismo, en el caso de, como te decía, hay que olvidarse en el análisis de Alberto Fernández, de proyección futura. Lo único que sabemos de Sergio Massa, más allá de que hizo algunos amagues al comienzo, defendió algunas de las cosas que hizo en el primer mes, creo. Lo único que sabemos ahora es que está trabajando por un fondo buitre, o poco menos, el Grey Rock, y que está deslizando críticas hacia la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, lo que no parece lo más sano para generar la necesaria unidad del campo popular para enfrentar todo esto. Hay sí, de todas maneras, intensa actividad. En las últimas, por ejemplo, el fin de semana pasado hubo una así denominado cabildo abierto del socialismo en la ciudad de Buenos Aires, en la cual hubo mucha presencia, también hubo algunas ausencias significativas. Hubo algunos discursos muy fuertes y muy valiosos en cuanto al análisis y a la decisión que exhibieron. Quizás el más importante fue el del exministro de Trabajo, Carlos Tomada. Simultáneamente se hizo también una reunión muy importante del peronismo bonaerense y de sus aliados, y hubo una tercera reunión donde con un carácter amplio se juntaron también dirigentes muy críticos a la gestión anterior, que
están convocando a la movilización y al trabajo de base. Todo eso habla de una ebullición a la cual evidentemente le está faltando la unificación del mando, y que no quiere decir que tenga que estar en manos de una persona, sino que haya un comando, como se lo quiera llamar, que pueda articular las decisiones y vinculada también con las de aquellos que tienen responsabilidades institucionales, fundamentalmente con los senadores y los diputados. Yo quiero destacar lo que ha hecho el bloque, sobre todo el de diputados de Unión por la Patria, porque su posición es difícil, ha logrado mantenerse casi sin fisuras, salvo los 3 tránsfugas tucumanos, y tuvo un papel importante, si no decisivo, en el bloqueo y finalmente fracaso de la ley ómnibus, más allá de que la impericia del gobierno fue extraordinaria para... Evidentemente no sabe, o ya por momentos da la impresión que hasta no le interesara la negociación y el necesario conceder para recibir, que caracteriza en cualquier ámbito cualquier tipo de negociación. Finalmente, porque de esta enumeración de dirigentes no hemos mencionado a Cristina Kirchner, cuyo rol futuro sigue siendo una incógnita. Hace aportes como este documento que emitió la otra vez, pero claramente eso no tiene que ver con conducir, sino más bien con analizar, con ser una referente de opinión, y eso es claramente también insuficiente en este momento. Muy bien, Raúl, una vez más tengo que agradecerte esta posibilidad que conocerte de la Casa Grande del país, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la opinión de un dirigente como vos, y como siempre te estaremos conversando en la próxima semana. Bueno, Roberto, te deseo mucho éxito en esta nueva etapa que estás encarando a partir de hoy, y estaremos como siempre colaborando de aquí en lo que podamos. Un gran abrazo. Igualmente para vos, un abrazo. Conversamos con Raúl Ramírez, un analista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a un corte.